Treponema pallidum. Y en esta enfermedad, después del contacto a las 3 semanas más o menos, aparece un grano en el aparato reproductor. Se llama el chancro, que a veces no duele y la persona no cree que es infectado y a veces se autodesaparece. Pero ya entró la bacteria esa es la etapa primaria, ahí pasa a la etapa secundaria, ya no sale grano solamente en el aparato genital, sino en todo el cuerpo. Si no se cura, puede dañar hasta el sistema nervioso. Por eso, eh, tanta información sobre la protección en la vida sexual, ¿no? Conocen ya todo eso, les habrán informado, ¿no? Bueno, ya Profesor, punto. Ahí tiene. ¿qué grano es Di- ese? ¿De qué grano está hablando? ¿Cómo se llama la enfermedad? Sífilis, sífilis. ¿Ese es un quizá con un granito? Ya, escucha, la sífilis se llama la enfermedad. Si una persona se contagia de sífilis, después de contagiarse porque va a entrar la bacteria, ¿sí? Eso pasa en el acto sexual. A las 3 semanas aparece un grano. Ese grano se llama el chancro, ¿ya? O sea, es como que te dice, te ha salido acné, ¿qué aparecen? Las Las espinillas. espinillas o barritos, Semillas. ¿no? Igual dice, tiene sífilis, el médico lo va a saber porque después de las 3, 4 semanas va a aparecer un grano rojo en el pene o en la vulva, llamada el chancro. O sea, pero la enfermedad en general se llama sífilis, se contagia en el acto sexual. Bueno, ya punto, ya dejemos eso, ya sigamos con la biología. ¿Quiénes más son procarióticos? La cianobacteria, De bacterias. antes llamadas las Cianobacterias. algas verde, Verdosa. Verde, pero verde miren, pues, azulinas. verde azules, Ujú. verde azules. ¿Por qué son procarióticas? Porque no tienen núcleo, solo tienen nucleoide, tienen ADN, tienen ribosomas, tienen membrana y pared celular. O sea, son parientes de las bacterias. Solo que son algas porque van a hacer La fotosíntesis. la Fotosíntesis. fotosíntesis. Tienen clorofila que les dé el color verde y tienen pigmentos azules que se llama ficocianina. Jóvenes, si conocen las algas verde azules, una que se come y famosa se llama espirulina. Jóvenes, la espirulina venden por todo lado. La espirulina es una alga verde azul que vive en lagos, ríos, y es un alga y tiene mucho alimento, muchas vitaminas. Y Eso lo tomó para el cáncer mi prima. ya correcto. ¿Y qué es la espirulina? Son algas verde, Verde azul. Es azul. horrible. Pero vienen en pastillitas ya lo saben. Por ejemplo, Arequipa produce la espirulina. O sea, se cultiva el alga en algunos lagos o en zonas de Sí. cultivo. Y sale una alga verde y la secan y la pulverizan. Y la ponen en pastillitas, en cápsulas de transparente gelatina. O sea, la pueden tomar y ni cuenta se están dando, no tienen que comerla. Por ejemplo, una alga verde azul que sí se come en Arequipa Espirulina, es... profesor. Ah, dime. ¿La espirulina es recomendable? Sí, porque esta alga, como es un ser fotosintético, tiene clorofila, tiene vitaminas del complejo B, tiene minerales, o sea, es un buen alimento. Las algas en general son buenos alimentos, sino que no estamos acostumbrados a comer mucha alga, pues. Pero estas algas son muy buenas. Por ejemplo, en la sierra hay una alga verde azul que le llaman en la sierra le dicen el coyuro, la murmunta que le dicen también. Son unos globitos medio verde azulinos que venden. Extraen de los lagos y es un gran alimento porque tiene muchas Muchas vitaminas. Ayudan contra el cáncer de ovario. correcto, protectoras, sí. Las algas es uno de los mejores, sino que no estamos acostumbrados, ¿no? Bien, punto. A Profesor, ver, ¿es Mormontoy? dime, murmunta, acá le dicen murmunta. Bueno, yo les puedo decir el nombre científico del alga es el Nostoc comune, ese es el nombre del alga, pero en el Perú le conocen como el coyuro o Acá le decimos. murmunta. Allá en Cusco lo decimos Sí, Mormontoy. creo que lo venden seco así con sal, eso de. Sí, son algas que venden, sí, las venden en los mercados. Son Sí, pues, ricos, profesor, son ricos. dime, eso se debe consumir, claro. Por ejemplo, lo que traen también seco, pero del mar es el cochayuyo. El cochayuyo se hace Ajá, es También, pasable. también eso es un gran alimento, ¿no? Bueno, ya, las algas en general.
Por ejemplo, dicen algunos científicos que las algas pueden salvar la alimentación del mundo. Son ricas en vitaminas, en proteínas, en minerales, ¿no? Por ejemplo, gracias a las algas no hay, en muchos países que comen algas, no hay problemas de tiroides, porque las algas tienen yodo, tienen mine, Minerales. minerales, Minerales. tienen hierro, pueden Profesor, prevenir la anemia. Dime, ¿sí? ¿Aló? Profesor, Sí, dime. disculpe, ¿los gatos transmiten algunos parásitos? ¿Los qué? Los gatos. Sí, pero pueden transmitir algunos parásitos, por eso no hay que estar mucho. O sea, el gato es un animal domesticado ya, ¿no? Igual que el perro, ¿no? Al humano le pueden pasar algunos parásitos, sobre todo epidérmicos. Pero si el gato siempre y cuando el gato sea, digamos, un gato callejero que se junte con otros, ¿no? Pero no es tan común. No, no es tan común. No, Sí le no es. pasa. Sí le pasa, profesor. El mío es completamente domesticado, come galletitas y todo, y le ha pasado parásitos a mi hija. Y he tenido graves problemas en Puede su ser, cuello. claro. Sobre todo los pelos que van desprendiendo y van con microorganismos, sí. Sí, pues preferible tener cierta distancia con esos animalitos. Bien, jóvenes, vamos a ver otro tipo de célula ya. El último tipo de célula se llama la célula Eucariotas. eucariota. ¿Por qué se llama? ¿Cuál van a participar ustedes? ¿Por qué se llama eucariota? Porque ya hay un núcleo verdadero o Tiene un definido. núcleo. tiene Y el núcleo núcleo está separado del citoplasma por la membrana Nuclear. Nuclear. o carioteca. nuclear. En el citoplasma ya tienen los órganos. Los Órganos. Hay retículo, hay aparato de Golgi, hay mitocondrias, hay vacuolas, ¿no? Hay centriolos. Estas celulitas, si quieren moverse, también pueden desarrollar Flagelo. Flagelos. Flagelos. solo que su flagelo internamente lleva microtúbulos. Ya vamos a ver si me han respondido bien, ¿ya? ¿Cuándo nace una célula eucariota? Viene del prefijo eu, que es verdadero. Cario, núcleo, un núcleo verdadero. Y el núcleo está separado del citoplasma perfectamente porque allí hay la membrana nuclear eucarioteca. ¿Qué era carioteca sinónimo de membrana nuclear? nuclear. Entonces, ¿por qué le pusieron eucariotas? Prefijo eu. Porque es un verdadero núcleo. Carión porque es Verdadero. núcleo. Núcleo Significa Un núcleo núcleo de verdadero. verdad, definido. definido. El prefijo eu significa verdadero, bueno, perfecto, feliz. A ver, ya, ustedes que les gusta el vocabulario, porque de eso deben manejar mucho. El prefijo eu significa bueno o verdadero o feliz. Pregunta, ¿qué es la eugenesia? Eu, verdadero. Génesis, ¿qué es? Origen. 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 Ya, les voy a contar. La eugenesia es una tendencia de la medicina de buscar que los niños tengan orígenes perfectos, que nazcan niños sin Enfermedades. Enfermedades. ¿Y la eutanasia? Ya, es la muerte, viene del prefijo eu, verdadero, bueno, feliz. Thanatos, morir. La muerte Muerte feliz. feliz. Correcto. O sea, es cuando, por ejemplo, el Perú, nuestro país es lo máximo, siempre tiene sus casos. El año pasado salió una mujer en Lima que tenía un problema nervioso, no podía hablar ni caminar. O sea, prácticamente su enfermedad era irreversible e incurable. Entonces ella quería que le apliquen la eutanasia. O sea, que le dan de una muerte tranquila, que le pongan un medicamento y durmiendo se muera, ¿no? Claro que intervino la parte legal, no había legislación para eso, los médicos decían que sí, otros que no. Bueno, no sé en qué acabó la historia, ¿no? Pero esta mujer pidió que le apliquen la eutanasia, que le apliquen una muerte. Sí se le aprobó la eutanasia. Sí, la ley creo que la aprobó, pero no sé la familia. Y Bueno, sí es se le muy aprobó. Y Hubo un cuando claro. ella decida quiere morir, le van a Pero aplicar. jóvenes, a ver, ya, Moral. como un tema para una pequeña conversación. La eutanasia es un proceso que tiene muchas aristas al ser tratada. Por ejemplo, para los católicos no puede ser, porque hay una frase, si Dios te dio la vida, Dios es la que Yo te da también la vida. conté la te la política. debe quitar, no el hombre. Dios. Ahora, para la ciencia, no.
La ciencia dice no, pero si el paciente está sufriendo, no hay tratamiento que lo cure, no hay medicación, su enfermedad es reversible y está sufriendo, mejor es que tenga una muerte más tranquila y digna. Una muerte Eso es, digna. claro, para la parte legal otra visión, hasta para la familia. Por ejemplo, ustedes podrían decir, supongamos que una persona tiene cáncer ya, el cáncer le provoca que invadió muchas partes de su cuerpo. El cáncer es irreversible, ya no hay cura. El cáncer está produciendo dolores intensos que no puede el paciente ni soportarlos. Hay que inyectarle morfina. Saben que la morfina es una de las drogas más potentes. Le inyectamos morfina. Como ser humano, ¿qué dirían? ¿Que le aplican la eutanasia o que no le apliquen? No. Bueno, ¿Qué pero no dirían? hay que tener Si yo tipo estoy de- En mi sufriendo, caso, si Digo, estuviera en Sí, en Sí, estado, yo sí pediría. sí. Ya, podrían Sí. decir sí, aplíquenle. Ya, pero una Pero- pregunta. Si esa persona fuera un familiar de ustedes, ¿qué ¿A qué dirían? le- Pero es otra visión. igual Dice, que no, no, sí. no, no. De repente No, mañana porque encuentro una no cura, dolería. de repente la fe la puede salvar, de repente mis oraciones, qué sé yo. O sea, no es tan fácil. Claro que en algunos países se Pero, aplica. Dime. pero si Sí, está sufriendo y es lo último, ya no ah, queda cierto, más. profe, o sea, ya es lo último, pero ya no hay forma, dijeron, ya no claro. se puede nada Ya, más. sin Aparte, el mismo solución. paciente dice, por favor, que lo Pues debería apliquen, seguir. pues, ¿por qué darle la contra? Claro, está bien, ¿no? No, es que también tiene que haber la parte legal, pero ustedes que van a estudiar derecho, o sea, tiene que haber una legislación que permita que la medicina aplique la eutanasia, tiene que haber una parte legal, ¿no? Todo tiene que estar sustentado con leyes. Y el Pero Perú hay no tiene, países prohibidos. claro. Por ejemplo, hay países donde ya se aplica porque ahí está legislado, ¿no? Pues hay leyes que permiten que se aplique la eutanasia, ¿no? Pero tiene que haber tiene también la parte legal, ¿no? Bueno, pero como ustedes lo dicen, o sea, si es que lo vende afuera, por ejemplo, ya, algo que está ocurriendo por el COVID, indirectamente se está aplicando, está haciéndose morir a las personas. Por ejemplo, miren, lo que está ocurriendo ahorita por el COVID, ¿ah? Digamos que llegan 4 pacientes al hospital en estado crítico, necesitan oxígeno, necesitan una cama UCI, ya 4. De ellos 4, 2 son entre 45 y 35 años y los otros 2 son de 75 a 85. ¿A quién creen que le van a dar la cama? A los 45, Pero, jóvenes. 35. 30 Tiene más o menos jóvenes. y, Ya, y a los, sí, y a los viejitos los ya, mandan a volar. ya, exacto. Y no están prácticamente dándoles un paso a su muerte, porque no tienen un oxígeno, se van a morir, ¿no? O sea, indirectamente estamos seleccionando, que tampoco no debería ser así, ¿no? Porque todos tienen derecho a la vida, todos tenemos derecho a la salud, ¿sí? Pero por eso, pues, o sea, son varios que ya lo están haciendo en Arequipa, sin ir muy lejos, ¿no? Ahí dicen, no, a ver, ¿a quién le damos la cama? Bueno, este de ancianito, bueno, que espere un ratito. Una persona más joven, hasta por la vara. Hasta no dicen que la vara hace ya mejor que ya mi amistad, ya la cama. Al abuelito no, pues, o sea, eso ocurre, ¿no? Triste, pero bueno, Profe, ya. Dime. profe, o sea, indirectamente le están jugando a los doctores a ser Dios, ¿cierto? Exactamente, sí. Porque los doctores están seleccionando a quién le dan prioridad y a quién no le dan. O sea, los doctores, ¿no? La medicina que debería ser para todos, por igual. O sea, más valor tiene un joven que un anciano, ¿no tenemos el mismo derecho? Todos tenemos el mismo derecho, simplemente Ya, que hay claro. como la Sí, decisión es la más adecuada. Ya, pero Siempre miren, da por decir póngase que en el ya como el caso. viejo ha vivido más tiempo y el joven así está o sea, Ya también está, tiene la vida está por bien, delante, entonces tenemos al hasta ahí está joven bien. que Ya, pero si ese ancianito es tu abuelito y lo quieres mucho y hay posibilidad que le salven la vida, ahí Obvio dale. que va a luchar por ello, ¿no? Exactamente, pues vas a decir, quiero que le salven la vida, que lo traten, ¿no? Porque es derecho a la vida. Bueno, triste el Perú. Bueno, ya punto. La pandemia nos ha hecho reflexionar. Bueno, ya para seguir. Estas celulitas en el citoplasma tienen todos los organelos, incluidos ribosomas 80S para elaborar sus proteínas. Algunas de estas células sobre la membrana tienen pared. Ahí, eso ocurre en las algas, plantas y hongos. En las células de los animales no hay pared. Sobre la membrana hay una capa llamada pegajosita y glucocálix. Ahora, si quieren reproducirse van a hacer mitosis y si quieren producir gametos, Meiosis. meiosis. Sí, Se reproducen de otra manera, ¿no?
Si quieren moverse deben tener Flagelo. flagelos. Pero acá hay un datito. Flagelos. El flagelo debe tener en el interior microtúbulos. O sea, si cortan el flagelo de una célula eucariota, el flagelo es como un látigo, dijimos, ¿no? Para que se muevan. Por ejemplo, el espermatozoide tiene flagelo. Si lo cortan dentro hay tubitos chiquititos. ¿Cómo se dice tubitos chiquititos? Microtúbulos. Por ejemplo, las bacterias también tienen flagelo, pero su flagelo es hueco. Porque somos seres estos son ya eucariotas. Al cortar el flagelo en un corte transversal, encontraremos 9 pares de microtúbulos alrededor y 2 centrales. Ya para que me entiendan de otra manera. Si cortan el flagelo de una célula procariota, que es la bacteria, es como cortar una manguera, adentro es hueco. Si cortan el flagelo de una célula eucariota, como el espermatozoide, un protozoo o un ser superior, cortan, adentro hay alambritos más delgaditos, como cortar un cable de electricidad. ¿No hay alambres más delgaditos? ¿Sí? Esos alambritos chiquititos se llaman los microtúbulos. Correcto. Ahora, acá estamos todos los demás seres vivos. Somos eucarióticos, todos los del reino protista. Ahí están los protozoos y las algas. El reino fungi de los hongos y las levaduras. Todas las plantas, su célula es eucariota con un núcleo definido, y todos los seres del reino animal. Ahí estamos todos, la mayor cantidad de seres vivos somos eucariotas, la mayor cantidad de reinos. Muy bien. A ver, ya vamos a ver las partes de la celulita. Una célula presenta las siguientes partes. Ya, yo quiero que me ayuden ustedes. ¿Cómo se llama la parte de una célula que separa la célula de afuera? La pared. celular. La pared celular. No. Membrana celular. Membrana celular. Membrana celular. También vamos a estudiar la pared, que es otra parte. Ya saben que una célula eucariota tiene 3 partes. Núcleo, completo, perfecto. El citoplasma. Y una telita que la protege la célula llamada membrana celular, membrana plasmática o plasmalema. Son los 3 sinónimos. Ya voy a hablar fácil para que me entiendan, ya que no hay acá dibujos ni microscopio. Por ejemplo, una membrana es como una telita muy fina y delgadita que separa la célula del exterior. O sea, separa el citoplasma de la parte extracelular. Y es muy importante para las células porque es como una telita que controla lo que va a entrar y salir a la célula. Si es comidita, que entre. Si es desechos, que salga. Ese es el regulador. Es clave la membrana, eso es una parte viva de la célula, ¿no? Ahora, todos los seres vivos, todas las células tienen membrana. En las bacterias también hay membrana. Sí, pero su membrana no tiene colesterol. Es igualita en todas las células. Todo ser vivo, toda célula debe tener membrana. En el caso de las bacterias, sobre la membrana, ¿qué tienen? La pared celular. La membrana es viva, es el control. Es como que, miren, la célula fuera una empresa. Tiene su núcleo, sus talleres. Los límites de la empresa es la membrana. Y en la envoltura encontramos, pues, guachimanes, porteros, el ingreso, todo. Ahí no podemos hacer entrar a cualquiera, ¿no? Esa es la membrana, clave para las células, ¿no? La membrana también, repito, la membrana es muy delgadita, tanto que mide 7,5 nanómetros. No se puede ver bien al microscopio, porque mide nanómetros. Antiguamente se medían en Armstrongs. Por ejemplo, les cuento mi experiencia cuando veía en laboratorio células. Yo he visto células de plantas, de animales, de humanos. Miramos con el microscopio que nos ponía en el laboratorio. Miramos pues el núcleo, un puntillito, a veces los organelos ahí como cualquier cosa, y no podíamos ver la membrana. Le decíamos al profesor, ¿y dónde está la membrana que tanto hemos hecho en la clase? Joven, no se puede ver porque es una estructura muy, muy delgadita. Tendríamos que usar ultramicroscopios, porque la membrana mide 7,5 nanómetros. Es demasiado delgadita, ¿no? Acá la ven, es como una telita de moléculas, ¿no? Ahora, la membrana presenta 3 tipos de moléculas formando su estructura. Abundan muchas proteínas. Generalmente proteínas tipo globular, como pelotita que están en la membrana. Unas proteínas están en la superficie de la membrana. ¿Qué les llamarían? Están rodeándola. Periféricas o extrínsecas. Otras están en la misma membrana. Intrínsecas o internas.
y otras la atraviesan desde el citoplasma, pasan por el satélite y salen hacia afuera. Las proteínas transmembrana. Ya, a ver, vamos a repasar eso, ¿eh? En la membrana abunda mucha proteína. Más del 60% de la estructura de membrana son proteínas. Son moléculas hechas de aminoácidos. Aminoácidos. Las proteínas tienen la forma de pelotitas, son globulares. Hay proteínas que se pegan a la membrana llamadas periféricas. Otras están en la misma membrana internas. Y otras la atraviesan. ¿Qué se llaman las que la atraviesan desde el citoplasma hasta afuera? Las proteínas Transmembrana. Ahora, ¿por qué es importante que haya tanta proteína? Porque las proteínas permitirán el paso de moléculas. Son como los guachimanes, dicen molécula, alimento pasa. Tú tóxico no pasas. Controla el paso de lo que entra y sale a la célula. Y también son como antenitas, como receptores. Yo les enseñé, el virus del COVID tiene que entrar a las células del pulmón. Tiene que pasar por la ¿Y qué hay en la membrana de las células del pulmón? Una proteína receptor que la hace entrar, ¿no? Muy bien. Entonces es importante las proteínas en la membrana. La membrana también lleva grasas. ¿Qué son las grasas? Los Lípidos. El 30-35% de la membrana son grasas. O sea, tiene buena cantidad de grasas. 30 hasta el 40%. Sobre todo abundan fosfolípidos. Joder, no me interesa que se rayen, disculpe que hable así, que se compliquen con la estructura química, sino con la idea. ¿Qué son fosfolípidos? Son grasas con fósforo. Ya, primero empecemos de cero. Todo el mundo conoce grasas. Aceites, sebos, por supuesto, ¿no? Pregunta, ¿cuál es la principal propiedad de las grasas? Insolubles en el agua. Una grasa nunca se va a disolver con el agua, ¿ya? Esa es la propiedad típica de las grasas. ¿No has visto echan aceite al agua? ¿Qué pasa? Sí. Se separan. ¿Por qué? Porque los aceites no se disuelven dentro del Agua. Ya. Muy bien, ya. Si saben eso van a entender. Hay unas grasas especiales llamadas fosfolípidos. Son grasas que tienen, aparte de ser grasas, llevan fósforo, ¿ya? O fosfato. Entonces, van a ver, acá está la molécula. Si es una grasa, las grasas odian el agua. Por lo tanto, esta grasa, donde está la grasa, se llama zona hidrofóbica o hidrófoba, es decir, rechaza el agua. Como cualquier grasa. Pero estas grasas tienen lo rojito, que es una molécula con fósforo. De ahí salió su nombre, fosfolípidos. Y el fósforo, el fosfato, es una molécula que sí tiene atracción con el agua. Y se llama la parte polar o hidrófila o hidrofílica. Por lo tanto, estas son grasas muy especiales. Tienen parte polar, o sea que puede tocar el agüita. Y lo demás es grasa. Y como toda grasa, ¿qué es? Odia el agua. Tiene parte insoluble en el agua, hidrófoba, hidrofóbica. Que es... Ustedes conocen estas palabras. ¿Qué significa la palabra hidrofobia? Miedo al agua. Rechazo al agua. ¿Qué es la hidrofilia? Hidrofilia. Amor al agua. Afinidad al agua, correcto. Entonces, estas son grasas especiales. Tiene una parte que le gusta tocar el agua y la otra parte no. Por ser de doble afinidad, le llamamos moléculas anfipáticas. ¿Qué significa anfipática? De doble afinidad. Parte de la molécula donde ve el fosfato tiene afinidad con el agua y la otra parte no. Jóvenes, ustedes que conocen vocabulario, ¿qué significa el prefijo anfi? Anfi. Dos. Doble, muy bien. Anfipático, afinidad. ¿Qué es una molécula anfipática? Doble afinidad. Por el agua y rechazo al agua. Si esta parte le gusta el agua y esta parte la odia. ¿Sí? Parte hidrofílica y parte Hidrofóbica. Pues ya les doy un datito de vocabulario. ¿Ya? El prefijo anfi, ambos, doble. De ahí sale anfibio, anfótero, anfipático, anfifílico. La terminación pático significa afinidad. Afinidad. Entonces, a ver, una pregunta de su vocabulario. ¿Qué es una persona antipática? Traduzcan la palabra. Anticontra, pático, afinidad. Persona que no tiene afinidad con otra. No dicen, por ejemplo, en su vocabulario, este pata me cae más antipático, o sea, me causa rechazo, pues, o sea, no lo soporto. No tiene afinidad. Ya, porque no tiene afinidad con ustedes. Contra mi afinidad, por eso me cae mal.
A otra chica le dicen, pero esta chica me cae recontra simpática. No es que sea bonita, eso no tiene nada que ver. ¿Qué significa simpática? Sim junto. Apático, afinidad. Personas que tienen mucha Afinidad. afinidad con otro. No han visto otra, a ver, ¿cómo le dicen a una persona que no quiere hablar con nadie, no se junta con nadie, no tiene afinidad con nadie? Apá, Antipático. no, apá, Apático. Apático. ¿qué significa apático? Prefijo a, Sin. sin, Sí. apático, sin Sin afinidad. Por eso, por una persona que dice, este no habla con nadie, no se junta con nadie, no se comunica, es un apático, no tiene afinidad con la gente. Oigan, ustedes que unos van a estudiar psicología, derecho, qué sé yo. Por ejemplo, dicen que los psicólogos deben tener mucha empatía. ¿Qué es empatía? Mucha Aguantar. Afinidad. con los pacientes para que les cuenten, a ver, del paciente, qué le ha pasado, cuál es su problema, yo lo voy a tratar, no sé, o sea, no van a ser apáticos, ¿no? Sí. Muy bien, de ahí sale pues la palabra anfipática, moléculas de doble afinidad. Afinidad. Ahora, ahorita vamos a explicar por qué. También en la membrana hay esteroles como el colesterol, que solo está en células animales, y el ergosterol está en células de plantas. Todas son grasas. Y por último, en la membrana hay una pequeña cantidad de glúcidos o carbohidratos. Son cadenitas de azúcares que van en la superficie de la membrana. Miren, como ven, son cadenitas de azúcares como las glucositas, pues galactositas. Se llaman oligosacáridos, que están pegados a la superficie de la membrana. Se pegan a las grasas llamadas glucolípidos o se pegan a las proteínas formando glucoproteínas. Ya, jóvenes, al grano. ¿De qué está hecha toda membrana de todas las células de todos los seres vivos? Muchas Muchas proteínas. 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 También muchos lípidos, sobre todo los Fosfolípidos. fosfolípidos. Y un poquito de azúcares llamados los Carbohidratos. carbohidratos. Ahora, salió un modelo que de este modelo de la membrana se llama el mosaico fluido, lo propusieron Singer y Nicholson. Jóvenes, como ustedes son muy ágiles y razonan fácil, estamos estudiando la telita que protege el citoplasma, ¿sí? Esta telita separa el citoplasma del exterior, ¿correcto? ¿Hasta ahí bien? Esa telita, estamos estudiando esa membranita. Pregunta, ¿de qué está hecho el citoplasma y el exterior? Los seres vivos llevamos gran cantidad de ¿qué? Más del 60% que somos. Agua. Agua. Entonces, las células son como globitos que llevan el citoplasma es agua. Mucha agua, fuera hay agua. Entonces, miren, la membranita va a tener contacto con agua, líquidos. Por lo tanto, los fosfolípidos, por eso tienen esta parte que tiene fosfato, le encanta tocar el agua. Y la colita, que es grasa, odia el agua. ¿Sí? Entonces, si ponemos una capa de fosfolípidos, no podría ser, tendrían que ser 2 capas. ¿Para qué 2 capas? Para que las partes externas de los fosfolípidos puedan tocar el agüita y el centro... No. No. Correcto. Entonces, según este modelo, la membrana es una bicapa de Fosfolípidos. intercalado por las Proteínas. y hay proteínas periféricas, internas y las que van desde acá hasta afuera, las proteínas Las membranas. transmembranas. Y en la superficie de la membrana hay azúcares, glúcidos, pegados a las proteínas y pegados a los lípidos. A ver, una preguntita. ¿Por qué la membrana es también anfipática? Las partes externas son pueden tocar el agüita. ¿Y el centro qué es? Hidrofóbico. Hidrofóbica. Por lo tanto, la membrana también tiene un comportamiento anfipático. Doble afinidad. Las partes externas pueden tocar líquidos y el centro no. ¿Sí? A ver, ustedes ya última palabra. ¿Por qué le pusieron a este modelo mosaico fluido? ¿Conocen la palabra mosaico? ¿Qué significa mosaico? Aló, mosaico. No me digan que no saben, por favor, esta palabra es conocida. Ya, yo les voy a ayudar. Si es que van a su casa, en su casa, en el baño, por ejemplo, le han puesto el mo, o al piso le ponen el... Mosaico. ¿Qué le ponen? Ya, ¿qué es un mosaico? Mosaico significa... Diferentes patrones. No, es cerca. Mosaico significa unidades pegadas sin dejar espacio.
Por ejemplo, si le ponen al piso mosaico, no van a poner un cuadradito acá y el otro a medio metro. Todos están Pegados. pegados. Entonces, ¿por qué se llama mosaico? Las moléculas están pegaditas sin dejar espacio. Y se llama fluido porque las moléculas se pueden mover. Ya, para finalizar la siguiente veremos más, ¿ya? ¿Qué dice el modelo del mosaico fluido de la membrana? La membrana está hecha de bicapa de fosfolípidos, intercalados por las Proteínas. proteínas. Y en la superficie, cadenas de Glúcidos. ¿Por qué la membrana es anfipática? Las partes externas son hidrofílicas, les encanta tocar el agua. ¿Y el centro cómo es? Hidrofóbico. Correcto. ¿Por qué la membrana ¿por qué se llama el mosaico fluido? Las moléculas están pegadas sin dejar Espacios. y fluido porque las moléculas están en Movimiento. Ya. Último dibujito, ¿ya? Acá lo vuelven a tener. La membrana es una telita muy delgadita, submicroscópica, que separa el citoplasma de la parte extracelular. Extracelular. Esta telita va a proteger a la célula. Según Singer y Nicholson, la membrana lleva una bicapa de fosfolípidos intercalados por los azules, que son las Proteínas. Si las proteínas están en la superficie de la membrana, ¿qué se llaman? Alrededor. Periféricas. Peri es alrededor. Si están en la misma membrana, integrales o intrínsecas. Si la atraviesan desde el citoplasma hasta afuera, las proteínas transmembrana. Correcto. La membrana lleva también colesterol en células animales, que es una grasa. En la superficie van azúcares o carbohidratos. Eso es lo que va al exterior, ¿ah? Y van pegados a las proteínas y a las grasas. Tan fácil, jóvenes. Ya, para concluir, ¿para qué sirve la membrana? ¿Qué funciones cumpliría? La membrana celular es muy importante para las células. Primero, mantiene la composición del citoplasma. O sea, al encerrar el citoplasma, mantiene que la célula sea una entidad estable, exclusiva. O sea, la célula no se va a mezclar con lo de afuera. No me junto con la chusma. O sea, la célula no se va a juntar con lo de afuera. Pues, ¿quién lo separa? La membrana. Sí. Si afuera hay venenos, no se va a juntar, porque por eso hay seres unicelulares también, ¿no? La membrana crea compartimientos dentro de la célula, envuelve el ADN formando la membrana nuclear. Es igual que ya. ¿De qué está hecha la envoltura de su casa? De pared, ya. Es la membrana, ¿ya? También hay paredes internas que separan su casa en compartimientos, serían los cuartitos, ¿no? Habitaciones, pues. Ya, este es clave. La membrana, las proteínas de la membrana son receptores químicos. La membrana va a recibir información que viene de afuera. Por ejemplo, recibe las hormonas que van a llegar a las células. En las neuronas recibe los transmisores. Como una neurona le avisa a la otra que está siendo estimulada. ¿Acaso le dice, me han excitado, excítate tú? No. Se envían moléculas que salen de una célula y pasan a la otra. Se llaman los neurotransmisores. ¿Se acuerdan de la acetilcolina, la dopamina? ¿Y quién recibe la molécula? ¿El núcleo o la membrana? La envoltura, ¿qué es la membrana? La membrana, correcto. Y por la membrana tienen que entrar y salir muchas moléculas. Por ahí ocurren muchos transportes. O sea, por la membrana tienen que dejar entrar alimentos, por ahí tienen que salir los desechos, ¿no? Se ocurren transportes, corren por los poros. Muy bien. A ver, ¿quién me dice para terminar? ¿Cómo se llaman los procesos en los cuales la membrana permite el paso de moléculas? Dejar pasar. Permeabilidad, correcto. La membrana es de permeabilidad selectiva o semipermeable. Esta palabra la conocen. ¿Cuándo algo es impermeable? Cuando no lo puedes atravesar. No deja pasar. No lo puedes atravesar. Si llueve, se ponen su ropa impermeable para que no entre el agua. Exacto, no va a pasar. Permeable es dejar pasar. Por lo tanto, la membrana tiene permeabilidad selectiva o semipermeable. ¿Todo va a entrar o va a seleccionar?
Seleccionar. Selecciona lo que entra. Selecciona. Claro, si es comida, pase, si es agua, entra. Si es un tóxico, no, tú no entras, me vas a matar, ¿no? O sea, disculpa, ¿y por qué entonces entran algunos virus, como el Ya. coronavirus? Es que ya, muy buena pregunta. La membrana tiene proteínas para el control, el ingreso. Entonces, los virus, como son parásitos, algo así como que han modificado su estructura y han aprendido a abrir esa puerta. Y lamentablemente, pues, los virus necesitan de una célula nuestra. Entonces, o sea, es como que ya, la membrana tiene sus guachimanes, ¿no? Que son proteínas para que entren los alimentos. De repente, pues, viene un invasor y está usando de repente una mala, se quiere aprovechar, de repente es una contraseña que ya conoce y dice, ¿puedo pasar? Ya sí pasa, ¿no? O sea, igual los virus han evolucionado tanto que han aprendido a usar las células y usar nuestros receptores. Ese es el Receptores. problema. Por eso los virus son tan peligrosos, ¿no? Es que nuestras membranas pues son buena gente. Dejan pasar muchas cosas, sobre todo alimentos. Como el virus es molécula, lo pueden hacer pasar. Ese es el problema. Los virus han aprendido a hacer eso. Por eso nos causan tanto daño. Bueno, jóvenes, la siguiente vamos a ver ya los transportes de la membrana, ¿ya? Y ya ver el citoplasma. Cuídense mucho, me pasé el tiempo como siempre. Ya nos vemos la siguiente. La próxima, profe. No, profe, cuídese. Profesor, buena Chao. Hasta luego, profesor. Cuídese.